Veremos 4 modelos familiares en Génesis y su estilo parental. Como cada de estas familias que vamos a mencionar son de bendición, cómo guían a su familia. Veremos el efecto de estos 4 estilos parentales en los hijos. Y veremos la solución a todo mal, que es el modelo parental de Dios nuestro Padre. Ahí es donde vamos a encontrar la solución para todo mal. Vamos a ver las 5 funciones del Padre. Cuando pensaba en esto, quería titularle los 5 ministerios de los padres. 5 ministerios en el sentido de que si lo menciono como función, podría ser algo que usted lo tomara como, tengo que hacer esto solamente. Pero si lo mencionamos como un ministerio, es una capacidad que tú tienes que necesita tu hijo. En ese sentido, digo que vamos a ver 5 funciones de cómo el Padre educó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Tomando eso en cuenta, quisiera hablarle del primer principio. Para comenzar a poder tener victoria como padres, como cónyuges, tenemos que entender que Dios ya te bendijo para que puedas tener hijos y tengas dominio sobre todo lo que te rodea y que veas que es muy bueno. Comenzamos primero hablando de esto porque hay personas que pueden ver ser un padre algo agobiado, algo difícil, algo duro. Pero si tú lo ves con la posibilidad de entender lo que ya la Biblia dice que Dios ya hizo a nosotros, cada uno de nosotros vamos a poder afrontar la dificultad diferente. Imagínese usted que David se presente enfrente de Goliat y él vaya sin la autoridad de Dios y él vaya viendo como que el conflicto es algo malo solamente. Él no pudiera conquistar a Goliat. Y de la misma manera quisiera que me acompañara a Génesis 1:28, donde la palabra de Dios dice, la Biblia de las Américas, y los bendijo Dios y les dijo, sé fecundos y multiplicaos y llenar la tierra, sojuzgarla. Esta palabra en la Nueva Biblia Viva dice, administren. La traducción lenguaje dice, pongan bajo su dominio. Entonces la primera bendición que Dios, nuestro Padre que está en los cielos, le da a Adán es que los bendice. ¿Para qué? Para que sean fecundos, para que se multipliquen. Pero les da autoridad, les dice, dominen. Una razón porque Eva y Adán cayeron en pecado fue porque no pusieron mucha atención a la parte que Dios les dijo. Domina. Pon bajo tu dominio. Imagínense en el huerto que la historia fuera distinta, donde Eva estuviera en el huerto escuchando a la serpiente y que ella ha dicho, no, Dios me bendijo, yo tengo dominio. Y hay personas en la relación como padre a hijo o en la relación como cónyuge, no sienten que tienen dominio, no sienten que tienen autoridad. Pero vengo a decirte en el nombre del Señor, por causa del nuevo pacto, por la sangre de Cristo Jesús, que fue derramada por nuestros pecados. Jesús mismo, antes de ascender al cielo, le dice a sus discípulos, yo os doy autoridad. La primera cosa que me gustaría compartirle a usted como padre, como hijo, como cónyuge, usted tiene autoridad en Cristo Jesús. Usted puede poner las cosas bajo dominio. Pero continúa diciendo, ejerce dominio. ¿Qué quiere decir reinar? Tú eres el que tienes el control
Dice, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve en la tierra. Todo ser viviente. Adán y Eva no pudieron poner bajo su dominio a la serpiente. ¿Por qué? ¿No tenían oídos o sí tenían oídos? Sí tenían oídos. Pero hoy te vengo a compartir, iglesia del Señor, estimado, amado hermano y hermana, tú tienes dominio. El diablo te ha engañado a que tú no tienes dominio. El diablo te ha engañado que tú no eres un rey, que tú no eres un sacerdote o una reina, una sacerdotisa para el Señor. Te ha engañado. Pero Dios dice, ejerce dominio sobre todo, sobre tus hijos, sobre las cosas en el mundo espiritual en las que normalmente no vemos, no tenemos control. Tú tienes dominio. Ahora lo interesante es lo siguiente. En Génesis 1:31 la palabra del Señor nos dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Si usted y yo no alcanzamos a ver que todo es bueno, todo lo que Dios hizo es bueno. Comentaba nuestro hermano Josué y decía, hasta Dios puede usar al diablo. Dios usó al diablo para probar el corazón de Job. Y te aseguro algo, estimado, amado hermano en Cristo, ninguno de nosotros hemos pasado lo que nuestro hermano Job pasó. Yo le llamo hermano. Nadie de nosotros en ninguna capacidad hemos experimentado el sufrimiento y el dolor que él sufrió y usó al diablo. Si él lo haya visto como una tragedia de su vida y cómo Dios fue malo porque permitió que viviera en una casa de un padre alcohólico que hizo eso, hizo aquella, una madre que solamente se me pasaba gritando y pegándome, y lo viera malo solamente, no hubiera podido lograr la victoria de su vida. Y tú y yo, estimado hermano, tenemos que verlo. Cualquier cosa, porque Dios lo creó, es bueno para diferentes aplicaciones. Si tú no lo puedes ver como bueno, el enemigo lo va a usar para que tú lo veas como malo y estancar tu relación con el Señor. Bueno, hablemos de composición familiar. Un boletín de la UNAM, Dirección General de la Comunicación Social, dice que hay 11 diferentes composiciones familiares. En otras palabras, para esta asociación de la UNAM, ellos dicen, una familia se compone de tales individuos. Y le voy a pedir que vea la parte de abajo, mi lado izquierdo, su derecho, ¿sí? Ahí es donde comenzamos a ver los 11 tipos de familias que la UNAM menciona. Y aquí en esta gráfica dice que el 25.8% se compone de mamá, papá y niños. El 16.8% se compone de mamá solo con hijos. 14.6% papá, mamá y jóvenes. 11.1% familia unipersonal. 9.6% padres e hijos y otros parientes. 6.2% nido vacío. Parejas jóvenes sin hijos. 4.7%. Corresidentes, 4.1%, pensando que la renta aquí en México podría estar de 15,000 hacia arriba. A veces conviene, ¿verdad?, que haya familias, aunque no estén unidos por algún vínculo sanguíneo, ¿verdad? Pero también vemos que el 3.8% se constituye de una familia reconstruida, es decir, papá, mamá con hijos diferentes. El 2.8% con papá solo con hijos y el 0.6% parejas del mismo sexo. Si agregamos lo que es la familia nuclear, llegaríamos a ver que en México, esas son las estadísticas de México por la UNAM, hay alrededor de 44.2% de lo que podríamos considerar
una familia nuclear. Veamos un principio muy importante que tenemos que ver como padres para ser una familia influyente. Nuestros hijos aprenden más de lo que hacemos que lo que decimos. Esa es una realidad. Normalmente nosotros vemos Proverbios 22:6 y lo leemos de la siguiente manera: dirige a tus hijos por el camino que debe de andar, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Normalmente lo leemos así. Y si nosotros vemos la traducción la nueva traducción viviente, vemos que dice de la siguiente manera: dirige a tus hijos por el camino correcto. La Biblia de las Américas va a definir correcto como dónde debe andar, y la palabra de Dios la va a definir como hacer honesto. Entonces estaríamos viendo que tenemos que dirigir a nuestros hijos en un camino para ser ¿qué? Honestos. Y cuando sean mayores, no lo abandonarán. ¿Qué no van a abandonar? El camino de ser honesto. O cualquier cosa que usted le esté enseñando y modelando con lo que hace, con lo que dice. En Proverbios 22:6 dice la traducción del lenguaje actual, este mismo verso, pero mire cómo lo dice la traducción del lenguaje actual: educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a ser viejo, seguirá tus enseñanzas. Lo que tú le enseñas. Que me lleva a la siguiente pregunta, y se la hago con amor. Como creyentes, ¿citamos solamente la Biblia a nuestros hijos o la vivimos? No sé si usted ha escuchado el dicho que dicen: la Biblia que los impíos van a leer va a ser tu vida. La única Biblia que van a leer los impíos en ocasión va a ser solamente lo que tú y yo vivimos. Entonces, los hijos ven todo lo que hacemos, todo lo que decimos. Y si contradice lo que nosotros decimos contra lo que nosotros hacemos, nuestros hijos no van a escuchar. ¿Qué le modelamos a nuestros hijos? Ahora, por un momento póngase a pensar. Ahora tenemos la gráfica de Adán. Tenemos la gráfica de Abraham. Y en esta gráfica de Abraham está con un burro ya lleno de madera, y a su lado está Isaac. Como padres entendemos, tenemos que modelar en nuestros hijos el amor de Cristo, y si lo hacemos, ellos van a tener esa fe y en el futuro no la van a dejar. Pero por un momento quisiera que pensara en lo siguiente, porque a veces tenemos que modelarle a nuestros hijos no solamente amar a nuestro cónyuge, pero a veces tenemos que enseñarles a amar a Dios. Y usted sabe la historia que Dios le pide a Abraham su único hijo. ¿Alguien aquí me puede decir cuántos hijos tuvo Abraham? Si me dice que tuvo solamente 2, le falta leer de Génesis al 45 en adelante. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Alguien tiene alguna idea? Grítelo. Y yo lo repito para que lo escuchen todos. Bueno, de acuerdo a la promesa, pero de acuerdo al libro de Génesis, ¿cuántos hijos cree que tuvo Abraham? No la tengo aquí en la gráfica, la tenemos para mañana. Por eso sé la respuesta, si no estaría como usted. Alguien diga 2, le faltan 6. Gracias. Tuvo 8 hijos. Pero Dios le está pidiendo a su único hijo. ¿Dónde está el balance? Usted diría, ok, vamos a ser honestos. Si usted lee su Biblia, va a dar cuenta que tuvo un hijo anterior que se llamaba Ismael. Y para no tener problemas en su casa, porque su mujer le pidió,
que despidiera a su hijo Ismael y no tener problemas en su casa con su hijo Isaac, tiene que despedir a Ismael de su casa. Ya cuando no está Ismael, ya Dios le pide a Isaac. Y en este momento era su único hijo en su casa. Pero después vamos a darnos cuenta que va a tener, después de la muerte de Sara, nos vamos a dar cuenta que va a tener 6 hijos más. Pero lo importante aquí es que el Señor le pide: dame a tu único hijo. ¿Cuántos nosotros como padres haríamos eso? Especialmente si es el único hijo que tú puedes concebiste con la mujer que tú amas. En este caso era Sara. Y podría decir usted: ¿será que Dios es un Dios sediento de sangre inocente? No es el caso. Porque cuando Dios está probando a Abraham, está probando para ver si le ama. Y tiene que sacrificar ¿a quién? A su hijo. A veces pienso que los hijos de pastores o de ministros o de ancianos, los hijos a veces no entienden que los padres tienen que sacrificarlos en alguna manera para demostrarle que le ama uno a Dios. Y por un momento quisiera decirle a los hijos de los ministros: no te desesperes, eso es momentario, porque la responsabilidad de un padre no solamente es demostrarle que ama a Dios, sino también que te ama a ti como hijo o hija. Pero esta historia nos demuestra a nosotros que a veces los sacrificios que Dios permite que hagamos nosotros para enseñarle a nuestros hijos es para que ellos vean que realmente amamos a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién dice amén? Yo creo que esa es una de las enseñanzas más grandes que usted y yo le podemos dar a nuestros hijos, que amamos a Dios. Pero no descuides enseñarles que también les amas a ellos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Bendecimos su nombre en este lugar. Veamos la siguiente lámina, donde hablaremos del estilo parental de Dios: Adán, Isaac y Jacob. Cuando menciono Adán, cuando menciono Isaac, cuando menciono Jacob, también estoy mencionando a sus esposas que están involucradas en la crianza de sus hijos. Entonces, tomando esto en cuenta, hablaremos de estilos parentales, cómo los educaban. Yo creo que estas herramientas y cómo analizamos esto como una herramienta de perspectiva, a ver cómo nosotros estamos educando a nuestros hijos, nos van a ayudar a tener el corazón de Dios. Entonces, la primera es crianza autoritaria. El hermano Josué mencionó parte de lo que es una crianza autoritaria. Parte en el sentido de que puede ser algo negativo como algo positivo. Autoritaria lo menciono yo como la autoridad que Dios te ha dado. Tú eres un rey, tienes que gobernar. Esa es la manera que lo mencionamos, pero es una autoritaria con disciplina, equilibrada en amor. No es dura, áspera. Hay equilibrio en amor. Y vamos a hablar cómo esto acerca al hijo. Ese es el estilo parental de Dios con Adán y con Eva. Veremos que también hay una crianza permisiva, falta de disciplina. Esto corrompe al hijo cuando no hay disciplina en el hogar. Y ese es el estilo parental de Isaac con Esaú. Hablaremos del estilo parental también negligente. Esa es la ausencia de orientación o participación de los padres. Esto contrista al hijo. Ese es el estilo parental de Adán con Caín. Veremos el cuarto punto, es crianza autoritativa. La primera, autoritaria, porque Dios te ha dado autoridad. Autoritativa es porque tú te delegas tu autoridad para dar una disciplina dura y demasiado estricta, y esto aleja al hijo. Es el estilo parental de Jacob con los hijos de Lea, Bila y Silpa, con los cuales Jacob con ellas tuvo 10 hijos y una hija.
¿Usted sabía que Jacob tuvo una hija? En esta iglesia yo creo que sí saben, porque tal vez en otros lugares como que se brincan, ¿verdad? Ese capítulo. Pero gloria al Señor. Entonces vamos a ver primero la segunda, ¿sí? Que es la crianza permisiva. Veremos primero el estilo parental de Isaac con Esaú. Esta crianza permisiva es falta de disciplina. La falta de disciplina fomenta menosprecio a las cosas importantes de la vida. Si un padre no pone disciplina en la casa, lo que va a pasar es que los hijos no van a valorizar la vida. No sé si usted, y disculpe que use este ejemplo, pero no sé cuántos conocen las películas del Jackie Chan. Bueno, él dice: yo a mis hijos no le voy a dejar mi dinero. Jackie Chan dice que ellos mismos se lo ganen. Yo me lo gané duramente. ¿Cuántas veces no se cayó Jackie Chan para ganarse los millones que él se ganó? Pero cuando él les niega una herencia grande, lo que está haciendo está creando disciplina para que el hijo pueda adquirir sus propios bienes. Porque normalmente cuando un padre rico le da los bienes completamente sin discreción a un hijo, termina en la calle. Igual que alguien que se gana la lotería. ¿No ha escuchado usted las personas que dicen que hay una maldición para los que se ganan la lotería? Como nunca han podido manejar grandes cantidades de dinero, con lo que termina pasando es que no tienen disciplina y lo regalan, se lo malgastan. Por eso digo esto. Estaba meditando y digo, ¿por qué esto pudo pasar con Esaú? Porque tenía un padre que se llamaba Isaac, que había recibido la herencia mayor de su padre Abraham. Y a Esaú no le faltaba nada. De seguro tenía 2 o 3 sirvientes que le levantaban todo, no como a mi esposa, ¿verdad? Que a veces se molesta porque por ahí dejo los calcetines o la camisa allá en el piso, ¿no? Pero Esaú seguramente tenía quien le resolviera todo. Y no había disciplina, así que esto causó que él menospreciara lo importante en la vida. En Génesis 25, 32 al 33, la Nueva Traducción Viviente dice: mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirve ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo: primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. ¿Alguien tiene alguna idea cuáles son esos derechos? Era una doble porción de lo económico. Creo que era un tercer de los bienes que el padre tenía. Era el privilegio de dirigir a la familia espiritualmente. Y por alguna razón, Esaú dijo: ¿de qué me sirve? Ahora, yo siendo creyente, en perspectiva, si fuera Esaú, le dijera: no, mira, sabes que yo soy tu hermano mayor, aunque sea por 5 segundos. Así que tú ahorita me sirves, o voy a gritar fuertemente: no me quiere dar de comer Esaú. Pero cuando lo tienes todo, ¿de qué te importa lo que no te has ganado? Y no hay disciplina. Ese era el caso de Esaú. En Génesis 26, 34 al 35, la Biblia dice: cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Berit hitita, y con Beset-mat, hija de Elón hitita, y ellas hicieron la vida insoportable y se le hicieron a Isaac y a su esposa. Mire cómo dice la Nueva Biblia Viva, dice: le dieron un dolor de cabeza. Ni en eso
Esaú le pudo encontrar valor a la vida porque no tenía disciplina. Algunos psicólogos dicen lo que pasaba allí es que había favoritismo. Isaac amaba a Esaú porque era un hombre del campo, iba y le traía caza para que él pudiera comer, y Jacob era un hombre de la cocina. Yo creo que él sí concursó en Iron Chef. ¿Quién dice amén? Ajá. Y seguro perdió, no sé qué. Yo creo que ganó porque mire qué buen caldo de lentejas hizo que pudiera generarle toda una herencia. Pero se la pasaba en la cocina y era el favorito de mamá. Yo creo que no puede haber disciplina cuando hay favoritismo en la casa. Las palabras son vacías. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el resultado es que corrompe al hijo la falta de disciplina. Vemos también el estilo parental de Adán con Caín. Amén. La crianza negligente es la ausencia de orientación o participación. Vemos que Adán y Eva dejaron la disciplina y crianza de sus hijos a Dios. Ahora, quiero que me tengan un poco de paciencia, ¿verdad? Porque las historias estas, cuando estoy diciéndole estos principios y porque yo estoy aplicándolas a sus vidas, es porque estoy viendo el resultado. En el resultado aplico cada una de estas estilos de crianzas. En el caso de Adán con Caín podemos ver lo siguiente, que en Génesis capítulo 4 verso 7, la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿No le dijo lo mismo a Adán y Eva en el huerto? Tú tienes que subyugarla. Disculpe, la palabra esa como que se me atora en la palma de mi lengua. Sojuzgarla. ¿Lo digo bien? Sojuzgarla. ¿Sí? Le dijo lo mismo y está educando ¿a quién? A Caín de la misma manera. Tú tienes que tomar control. Un cristiano que diga: yo no puedo tomar control, pastor, de lo que está pasando en mi vida, yo no puedo cambiar, entonces no le crea a Dios. Le puedo dar un tip. Yo, como hombre que he tenido mis propias luchas, como todos los que estamos en este lugar, pero amo al Señor, le voy a dar un tip. La Biblia dice en Romanos capítulo 6 que cuando yo me bauticé, y ya voy a parafrasear en su aplicación, cuando yo me bauticé, el poder del pecado perdió dominio sobre mí. Imagínense qué tanto poder tenemos nosotros porque estamos unidos a Cristo. Y no solamente ese conocimiento, sino que la palabra de Dios también dice que Dios pone el querer como el hacer. Entonces en mis luchas yo le recuerdo al Señor: perdona mis pecados, perdóname mis faltas, yo no puedo cambiar en esto, yo no puedo cambiar en aquello, pero tú, con el perdón, en tu gracia, te suplico que me des el querer como el hacer. Déjeme le digo, esto ha dado mucho fruto en mi vida: creerle a Dios en lo que ya dijo y confesar su palabra y su victoria sobre mí. Entonces Caín no hizo caso, ¿o sí hizo caso? No hizo caso a lo que Dios le dijo. Fue y mató a su hermano porque se enojó, porque Dios, ¿qué? No recibió su sacrificio. Dios le dice: si haces lo correcto, vas a ser aceptado. Ahora, poniendo a un lado a Caín, Dios tiene misericordia y Dios le da a Adán otro hijo que se llama Set. Y en Génesis 4:26, la Nueva Traducción Viviente nos dice lo siguiente: cuando Set creció, tuvo hijos y lo llamó Enos. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre.
¿Cuál nombre usaba? Yahvé, que quiere decir el eterno, el yo soy. Y qué lindo es ver, ¿verdad?, de que en alguna manera yo quiero pensar que Adán y Eva aprendieron de Dios para educar a Set, para que Set tuviera hijos que adoraran a Dios por nombre. ¿Sabe? Dice que empezaron a adorar a Dios por su nombre. Ahora nosotros tenemos la bendición de que podemos acercarnos a nuestro Padre que está en los cielos, porque tenemos el conocimiento de un nombre que se le ha dado a los hombres, que sobre todo nombre, para que toda lengua confiese que es el Señor, y al revés lo dije, ¿verdad? Y toda rodilla se doble. Y ahora le adoramos a Dios. Entonces, la crianza negligente lo que causa es que un hijo se contriste. Acuérdese que la Biblia dice que Dios le dijo a Caín: ¿por qué estás triste? ¿Por qué tu cara está caída? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Por qué? Porque cuando hay negligencia de los padres a los hijos, se contristan. Bueno, veremos el estilo parental de Jacob con sus hijos, que es Lea, Bilha y Zilpa. Ahora, Lea era esposa de Jacob. ¿Alguien aquí tiene alguna idea a los cuántos años se casó Jacob? Si personas se desesperan y dicen: pastor, tengo 20 años, siento que se me fue el tren. Entonces yo les digo: ahí está el camión. Y si dicen: se me fue el camión, pues ya le digo: pues baja la aplicación de Uber, Didi, ¿cuál más hay? Bueno, y si se te van esos, tienes bicicleta o modo de moverte, ¿no? Y se te fue y que se te ponchó la bicicleta, gracias a Dios te dio un Dodge de 8 cilindros. Algunos tienen uno de 2 patas, dicen, ¿verdad? Veamos la crianza autoritativa. Es la disciplina dura y demasiado estricta. Esa es la que decía nuestro hermano Josué. Una crianza autoritativa. No es Dios en ti, ese es tú, operando en tu carnota de 20, 30 kilos. No sé cuánto pese usted. Operando en tus vivencias, cómo te trató papá, cómo te trató mamá, operando en los dolores de tu vida. Ahí tú empiezas, nosotros empezamos a tener una crianza autoritativa con nuestros hijos, disciplina muy dura y demasiado estricta. Esta disciplina demasiado dura, estricta, divide a los hijos y fomenta conflictos. Póngase a pensar, y me estaba poniendo a pensar durante la alabanza, ¿de dónde agarró la idea Jacob que podía tener tantas mujeres? ¿De dónde? Era la herencia de su padre Abraham. ¿Se acuerda que le dije a usted que tuvo cuántos hijos? Gracias, sí está escuchando, pastor, tiene buenos estudiantes aquí. Abraham se casa con Sara, pero pierden la fe 10 años después, y Sara le dice a Abraham: aquí está mi sierva, tómala. Ese es el mismo juego del diablo que sucedió en la vida ¿de quién? De Jacob. Tenemos a Lea diciendo: aquí está mi sierva Jacob, éntrale. Tenemos a Raquel diciéndole a Jacob: aquí está mi sierva. ¿De dónde lo aprendió? De Abraham. Entonces Abraham tiene ¿quién? Agar, Sara, y también tiene ¿quién? A Setura, una mujer que después que murió Sara, con ella tuvo 6 hijos más. Ahora, alguno puede decir: qué suave, tiene 4 mujeres. Con todo amor digo lo siguiente:
amada mía, esposa mía, si es difícil con una mujer, imagínese, con 4. Todas quieren algo. Ahora lo digo con amor, ¿verdad? No estoy diciendo que es algo insoportable, pero diría que hay personas que así se sienten, ¿verdad? Yo no me siento así como le acabo de mencionar. Pero esta disciplina demasiado dura, estricta, divide a los hijos y fomenta conflictos. Para el que se le quiera meter la idea que está bien o que ahorita me divorcio, voy y me caso con otra, la otra te va a tratar igual y tú la vas a tratar igual. Ese es el problema. Y decir con eso resuelvo el problema. Tienes hijos y después los hijos contra los hijos. Porque lo que pasa es que los hijos necesitan la atención de los padres. Y cuando tienes muchos hijos, y es más difícil cuando hay relaciones mixtas con diferentes parejas, los hijos están ansiosos de tener la atención de su padre, de su madre, y el padre no se los puede dar porque tiene, en el caso de Jacob, 10 hijos y una hija que atender. Si le agregamos a José y a Benjamín, tendríamos 13 hijos. Así que vaya conmigo a Génesis 37, verso 2 al 3. Aquí vamos a ver cómo este conflicto, ¿verdad?, duro, disciplinado, es diferente. Aquí vemos cómo hay favoritismo. En Génesis 37, 2 al 3, la palabra del Señor dice de la siguiente manera, usando la Nueva Traducción Viviente. Ese es el relato de Jacob y su familia cuando José tenía 17 años de edad y a menudo cuidaba el rebaño de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, 2 de las esposas de su padre. Algunas traducciones dicen concubinas, y eran concubinas porque no estaba casado con ellas. Así que él le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Verso 3, Jacob amaba a José más que sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso, un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, ¿verdad?, de colores. Ahora se dice que Jacob educaba a José en decir, en lenguaje, en matemáticas, en manejar cosas de la casa, algo que no hacía con sus otros hijos, aún los hijos primogénitos. Seguramente la disciplina de Jacob era dura con sus 10 hijos y con su hija. Le digo por qué es dura, porque imagínese usted, ¿cuántos aquí saben la historia de la hija de Jacob? ¿Cómo se llamaba la hija de Jacob? Dina, gracias. La Biblia dice que Dina le dio un poco de ganas de ir a ver la moda, y estoy parafraseando, de las mujeres del mundo. Yo me puse a pensar, bueno, no hay nada de malo que le llame la atención eso. Lo malo es que se fue muy probablemente solita, y por irse solita probablemente es que había muy estricta las reglas en su casa. De seguro no la dejaban salir ni a la esquina a ir a traer huevos o leche, nada de eso, quédate aquí. Y pienso que fue muy dura, que ella tuvo que hacerlo en secreto, y haciéndolo a secreto le pasó una tragedia. Para los que saben Biblia, saben lo que estoy mencionando. Pero esto aleja al hijo. No seas duro o demasiado estricto. Ahorita vamos a ver unos principios de cómo nuestro Padre que está en los cielos educa a Adán y a Eva. Vamos a ver el primer principio, que es la crianza autoritativa, en orden que lo mencioné.
vemos el estilo parental de Dios con Adán y Eva. Escuche lo que estoy diciendo con lo siguiente. Hay 5 funciones que vemos de nuestro Padre que está en el cielo. Por eso le digo que me gusta más el término ministerio, porque cada función es una responsabilidad que se aplica a la necesidad para que el Hijo pueda tener una vida plena en Cristo como en el mundo en que vivimos. ¿Sí? Entonces, veamos esta crianza autoritaria, que Dios te ha dado autoridad, pero es en amor, es en disciplina. El primero es que somos fecundos para dominar todo lo que nos rodea. Y al principio vimos este versículo de Génesis 1:28, donde la escritura bendice Dios a Adán y a Eva diciéndole: tú toma control, tú domina, tú reina sobre los animales. Yo creo que reinaron sobre todos los animales, ¿verdad? Como nosotros reinamos sobre nuestras mascotas. Yo tengo 2 pastores, ayúdenme, alemanes, plurales, porque son 2, el macho y la hembra. Yo creo que cualquiera de ustedes no los pudieran dominar, pero porque nosotros somos los dueños los podemos dominar, ¿verdad? Pero trate de dominar un león. Su naturaleza no le va a permitir que usted lo domine, a menos que tenga un látigo y tenga un sombrero y sea de los que están en el circo, ¿verdad? Tenemos que entender, iglesia del Señor, que Dios nos ha hecho fecundos para dominar todo lo que está alrededor de nosotros. Si tú te dejas engañar por el diablo, no vas a poder tomar el siguiente paso de la función que Dios pide que nosotros como padres imitemos de Él. La siguiente es fomentar la perspectiva de que todo lo que Dios creó es ¿qué? Bueno. ¿Cómo la serpiente puede ser buena? Pregunto. ¿Cómo el diablo pudo ser bueno para la vida de Job? Vuelvo a preguntar. Escuche lo que le estoy diciendo. Dios usó al diablo para que Job probara que él le amaba sobre todas las cosas, aún sobre su esposa, que le dijo: maldice a tu Dios. Qué feo eso, ¿no? Maldice a tu Dios y muere. Aún sobre eso no le dijo Job a Dios como Adán le dijo a Dios. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Adán a Dios? La mujer que tú me diste. Hasta que usted y yo empecemos a ver que Dios permite la dificultad para que nosotros entiendamos que es una oportunidad para demostrar que le amamos a Él, no podemos dar el siguiente paso. No podemos instruir a nuestros niños en el camino del Señor, en el que deben de andar para que cuando estén viejos, ayúdeme, no se aparten. Gloria al Señor. En Génesis 1:31 la palabra del Señor dice: y vio Dios todo lo que había hecho. Ayúdeme otra vez. Era bueno en gran manera. Y si usted está teniendo problemas en su matrimonio, ¿le puedo dar un consejo? Agárrelo cuando está dormido, agárrela cuando está dormida. No piense mal. Cuando esté dormidas o dormido su cónyuge, ore por él. Ore por ella. Ahí no te puede gritar, ahí no se puede resistir. Y ve cómo Dios va a hacer un milagro, donde tú le dices al Señor: yo estoy tomando la autoridad que tú me dices para bendecir a mi esposa, a mi esposo. Yo no le voy a tener miedo a algo que tú llamaste muy bueno. Dios le llamó muy bueno a todo, incluía el matrimonio. ¿Cuántos aquí ven el matrimonio como algo difícil y dicen: ya no aguanto, quiero tirar la toalla, los zapatos, las llaves de la casa, irme? Pues te vengo a decir que la Biblia dice que eso es bueno.
¿Ah? Si tú lo ves como algo malo, jamás vas a poder disfrutar de lo bueno que Dios lo ha hecho. Escucha, lo vuelvo a decir, si te cabe, si te puede entrar, y si no, y si por alguna razón no lo entiendes, trata de meterlo en tu corazón. Si no aprendemos a ver la adversidad como una oportunidad para demostrar que amamos a Dios, porque la Biblia dice lo siguiente: lo que Dios unió no lo divida el hombre. Entonces en un matrimonio tienes el hombre y la mujer, y a veces es el hombre que dice: me divorcio, ya no te quiero, porque le hacen más caso a Dios, no, al diablo, ¿verdad? Le hacen más caso al diablo que a Dios. Veamos la siguiente función, porque estas cosas acercan al hijo. Entonces, la crianza autoritaria instruye ¿en qué? El tercer punto. Una función que el Padre, nuestro Padre amado que está en el cielo, practicó con Adán y Eva. Él instruye en lo permisivo y lo prohibido. Esta es disciplina. No es disciplina cuando el hijo hace algo mal y vas por el fajo, o de lejos tiras la chancla. ¿A cuántos le tocó? Yo no, a mí no. Instrúyese lo que es permisivo y prohibido. A Dios le agrada esto, a Dios no le agrada esto. Están los 10 mandamientos, ¿verdad? En Éxodo capítulo 20. En mi casa, hijo, no se puede hacer esto, pero esto sí se puede hacer. Entonces, esto es permisivo y esto no es permisivo. A veces nosotros somos los autores de nuestro propio fracaso, porque no les decimos ni qué es permitido ni qué es prohibido, pero sí les damos una tableta y un teléfono. Ellos les dicen todo lo que es prohibido y lo hacen. En Génesis 2, 16 al 17, la Biblia dice lo siguiente: y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, ayúdeme, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces Dios le está diciendo: mira, de todo esto puedes comer. Imagínense a Jacob diciéndole a Dina: hija, ¿quieres ver los vestidos de las mujeres del mundo? Yo te voy a llevar a que los veas, pero ¿sabes qué? Jamás te los voy a comprar. ¿Quieres verlos? Bueno, vamos para que veas. Pero te voy a decir, esto está prohibido porque está muy cortito. Eso del bikini de 2 piezas, olvídate, Dina. Pero hay padres, ¿verdad? Cristianos que dicen: ¿cuánto necesitas? Podemos detallar aquí que Dios le dice a Adán: de estos árboles puedes comer. Incluso aquí también menciona el árbol de la vida. Puedes comer de todos los árboles. Yo estaría debajo del árbol de la papaya, el mango, el melón. Esos crecen en el piso, ¿verdad? Pero sí. Había leído una perspectiva acerca del árbol prohibido. Me gustó cómo lo mencionaba este comentarista y decía: el árbol prohibido representa todo aquello que tú consumes que ahorita te trae placer, el día de mañana dolor de cabeza. Escuche lo que le estoy diciendo. Para los jovencitos que digan: en la iglesia pues no hay lo que me gusta, como Sansón, ¿verdad? O quiero experimentar lo que es una disco. ¿Sabía usted que la disco tiene todo lo prohibido para un cristiano? Y el meterse en una discoteca es lo peor que puede hacer una persona, porque lo que pasa es que tiene todos los vicios que pueden hacerte caer: drogas,
placeres, alcohol, cigarro, todo lo que te puede enviciar. Al principio te puede dar ¿qué? Placer. Y después, dolor. Dios quería ayudar a Adán y a Eva que no sufrieran el dolor. Pero muy interesante. Génesis 3:3. Eva en su conversación con la serpiente dice, no, Dios dijo que no lo toquemos. Pero con más insistencia de la serpiente, Eva llegó al punto de ver que era ¿qué? Bueno para comer. Yo no lo puedo entender como una persona. He escuchado personas que me dicen, pastor, pues, ¿sabe qué? No me arrepiento de todo lo malo que he hecho en la vida. Digo, ¿de veras? No me arrepiento. No me arrepiento porque lo disfruté. Ay. Pero no se dio cuenta lo que le iba a afectar en el futuro. Personas que por disfrutar terminan adictas a algo, embarazadas. Si los hombres, imagínense, si pudieran quedar embarazados, ¿cuántos no hubieran, disculpe. Pero la perspectiva de Eva era muy diferente. Dios no dijo, no lo toquéis. Él dijo, no lo comas. ¿De dónde agarró su teología? No lo sé. Pero la serpiente dijo, lo que pasa es que Dios no quiere que seas como Él. Él dice, el que no quiere que seas como Dios. ¿Sabe qué mentira tan más grande el diablo trae? Porque en realidad póngase a pensar. La Biblia dice que creó a Adán y a Eva y los creó ¿a qué? Eran como Dios. Y así el diablo está engañando a muchos. Y los está haciendo religiosos, amadores de sí mismos, dice la Escritura. Disculpe si levanto mi voz, quiero que le entre al más hueco de su corazón para que honre a su Señor, para que no mueras. El diablo te dice, no vas a morir. No, mijita, tú éntrale, tú puedes tener 10 novios, no pasa nada, nadie se va a dar cuenta. Pero a la hora de que el chamaco nace, ¿quién lo cuida? Los abuelos. ¿En qué tiempo vivimos? Pero el diablo te engaña, no va a pasar nada. Y la realidad es que sí pasa algo cuando comen lo prohibido. No te dejes engañar por la serpiente. Pero cuando estás instruyendo a tus hijos como el Padre instruyó a Adán y Eva, y les enseñas qué es lo permisivo y qué es lo prohibido, eso ayuda para que el hijo se acerque. Veamos el siguiente punto. Otra función, otro entre comillas ministerio que el Padre tiene en la vida del hijo. Tenemos que instruir en el cuarto punto a ser consciente del estado de la ofensa que separa. A veces no hacemos consciente a las personas. A veces las personas ni quieren escuchar. No me digas que estoy haciendo mal. Solamente tú cambias. ¿Cuántos conocen personas así? Que cuando les dices, mira, eso te podría ayudar si tú lo cambias. No, cambia tú primero. Okay. ¿De dónde agarro las pincitas? ¿Qué tan grandes necesito las pincitas para solucionar este problema? Pregunto. Pero tenemos que ser conscientes de lo que separa. ¿Qué puede separar a un padre de un hijo? A veces es el hijo que quiere atención del hijo. Mire, cuando mi hijo viene y estoy ocupado, él viene y me dice, papá, quiero jugar contigo. Yo le digo, ahorita estoy trabajando, hijo, cuando termine de trabajar juego contigo. Y créame, se lo tengo que cumplir porque todo el santo día mi hijo está jugando. A veces es el hijo que le tiene que decir al padre, si tú estás aquí, eres un hijo en la casa de un padre cristiano y un padre no te está dando tiempo. Dile en amor que necesitas el tiempo de tu papá o de tu mamá. Los hijos no nada más sirven para ser mandados.
Ahorita mi hijo ya está en la edad que le digo, hijo, tráeme esto, hijo, tráeme aquello. ¡Qué comodidad! ¿Cuántos dicen amén? Pero mire cómo Dios hace consciente a Adán y a Eva en Génesis 3, 9 al 11. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Esta es la palabra que hace consciente, que trae a la conciencia. Hijo, ¿qué has hecho? Hijo, ¿qué estás haciendo? Hijo, ¿qué te pasó? Y mira lo que dice Adán, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Miren, en ese caso algunos de los papás podrían decir, hiciste algo malo, ven para acá, zoom, como Batman. ¿Ha visto las caricaturas? Es donde zoom, zoom, boom, bam. Yo creo que ustedes no ven eso, ¿verdad? Santo Dios. Cuando el hijo hace algo malo, lo primerito que hacemos, ¿qué es? El castigo. Y pensamos que eso va a arreglar el problema. No lo arregla. ¿Qué hizo el Señor? En el verso 11 dijo, y Dios le dijo, ¿quién te ha dicho sobre que estás desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Mire, con puras preguntas saca a salir el problema. Hay un sistema en la psicología que ayuda a algunos psicólogos a sacar el problema que está ahí bien arraigado en el corazón de las personas que los consultan. Y usan un método donde simplemente hacen preguntas al nivel de 6. Es decir, que 6 veces preguntan diferentes cosas como van llevando a esta persona a llegar a la raíz del problema. A través de la pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? Es que cuando estaba niño, mi papá me tiró de la azotea. Ay, exageración, ¿verdad? Pero sí pasa. Incluso yo escuché de una persona que en una ocasión me llamó y me dice, pastor, ¿estoy pecando? Digo, ¿por qué? Es que no puedo superar que cuando hablo de mi madre, siento coraje, siento ganas de llorar. ¿Estoy pecando? Le digo, no, hermana, es natural que tú sientas cuando tienes algo que no has resolvido en tus sentimientos, sientas algo, eso es natural. Lo que no es natural es que te quedes con ese dolor. Pero ella lo sentía porque su madre la había abandonado en la casa de una tía o de 2 tías, la casa de su abuela. Le recomendaba a esta persona y decir, lo que pasa es que tú tienes una piedra en tu mano. Como que una piedra en tu mano. Le digo, permíteme decirte lo que pasó con la mujer que fue encontrada en el acto de adulterio. Y le conté cómo Jesús estaba escribiendo en el piso mientras que los fariseos le seguían diciendo, Moisés dice que a tal tipo de mujer la tenemos que apedrear. Y Jesús, silencio, seguía escribiendo en el piso hasta que ellos seguían fastidiando y Jesús se tuvo que levantar y decir, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y déjame te digo, hermana, yo pienso que tú tienes una piedra en contra de tu madre. Y lo triste es que no puede reconciliarse con su madre porque la madre ya falleció. Pero ella tiene que resolver con el dolor que está ahí. Y le dijo, tienes que tirar la piedra. Y cuando hay preguntas que Dios nos hace a nosotros a través de su palabra, a veces nosotros tenemos que tirar las piedras para que el sentimiento que antes nos agobiaba o nos hacía sentir culpables, para que en el nombre de Jesús usted y yo podamos ser libres. ¿Sabía que la única piedra que va a realmente cambiar el mundo no es la que tú y yo podamos tirar, sino la piedra que menciona el libro de Daniel, donde Daniel ve una estatua, ¿verdad? Y dice que una piedra al final del tiempo derrumbó.
esa estatua y la hizo como un montón de escombro. Y esa piedra representa a Cristo y su juicio al final. Tú y yo no estamos aquí para juzgar. Cuando juzgamos a otros, lamentablemente nos condenamos a nosotros mismos. Imagínese este mismo escenario. Jesús dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y si ellos llenos de pecados tiraran la piedra, ¿qué es lo que están haciendo? Se están juzgando ellos mismos, porque no están libres de pecado, ninguno de nosotros. Veamos el quinto. Nos reconcilia la ofensa. La siguiente función de un padre es que reconcilia la ofensa del hijo para restablecer la comunión familiar. Yo sé que es difícil porque, mire, yo soy honesto, yo no crecí en un hogar donde la palabra de Dios me educó. Yo crecí en un hogar donde mi padre era hijo de un alcohólico, donde él aprendió a resolver las cosas robando como su padre, donde él aprendió a acudir al licor cuando había problemas difíciles en el hogar. Yo no crecí en un hogar así, pero Dios tuvo misericordia conmigo porque a la edad de 16 años me alcanzó. Y pude ver cómo, aunque yo no tuve un padre que me amó, que me educó en 5 funciones, como el Padre Dios, nuestro lindo Padre, amado Dios, lo hizo con Adán y Eva. Yo nunca tuve un padre que se acercó a mí para decirme: mira, está bien, hijo, tú cometiste este error, esta va a ser la disciplina, yo te voy a ayudar a que tú puedas salir adelante. En Génesis 3:21 vemos cómo el Señor Dios hizo vestiduras de pieles para Adán y su mujer y los vistió. Así los estaba reconciliando. La falta de ellos. Quiero decirle algo, estimado hermano y hermana. La pena era real. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva: el día que comas de este fruto ciertamente morirás. La palabra para morir era real. Era una muerte certera. No era una muerte de decir así como te duermes y luego te levantas. El juicio era de una muerte. Era como decir llevar a una persona que ha cometido un gran crimen y ponerlo en la silla eléctrica, o llevarlo delante de Pancho Villa, no está, ¿verdad?, para que lo fusile. Era real, pero Dios fue compasivo y Él dijo: no, yo voy a reconciliarte conmigo, aprende a reconciliar el problema que tu hijo tenga. Yo le digo a mis hijos lo siguiente: mira, yo prefiero gastar en ustedes de lo que ustedes necesitan que gastar en un centro de rehabilitación. Si necesitan algo, por favor, vengan. Porque qué difícil es cuando un hijo ya está adicto de algo o tiene un gran problema. Pero si cometen un error, usted y yo tenemos que aprender a reconciliar la ofensa. Eso acerca al hijo. Entonces, en conclusión, la solución a todo el mal es las 5 funciones del Padre en la vida del creyente. Así Dios me ha tratado a mí, mi Padre que está en los cielos. Y sé que lo ha hecho con muchos de los que están aquí que aman a Dios. Y sé que lo va a hacer con aquellos que están en su búsqueda. Están diciendo: Señor, no te conozco. Yo nada más conozco el que me gritaba, el que me golpeaba. Acércate a Dios y dile que te reciba como hijo por medio de Jesús, y así te va a tratar. Si hay otra cosa que pasa en tu vida, mire, como cuando un predicador está predicando, ¿verdad? A veces uno ve las caras de las personas y uno dice: esta se siente que se está sintiendo como si lo están condenando, como si le están diciendo lo que ellos están haciendo para que se vaya al infierno. No es lo contrario. La palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios exhorta, edifica y consuela, disculpe. Tal vez te está exhortando Dios para que cambies algo, sí.
Pero mientras que hay vida, hay oportunidad de corregir el rumbo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el primero es que somos fecundos para dominar todo lo que lo rodea. No le tengas miedo a la adversidad. Es un regalo de Dios para que tú le demuestres que tú le amas. Hay un versículo en el libro de Oseas donde dice: yo llevé a mi pueblo de Israel al desierto para enamorarlo. ¡Qué locura!, diría alguno, ¿verdad? Me va a llevar al desierto. ¿Cómo me voy a enamorar en el desierto? Y póngase a pensar, cuando no tenemos nada en la vida y solamente tenemos a Dios y conocemos su mano de poder, ¿cómo no has de enamorarte de Él? El desierto no es para matarte. El desierto es para que tú decidas si te vas a quejar con Dios o le vas a decir: yo confío en ti porque tu palabra dice esto. Tenemos que fomentar la perspectiva de todo lo que Dios ha creado es bueno. Enséñale a tus hijos. Es que me pegaron allá en la secundaria, papá, y mira el chipotote que tengo aquí en mi frente. Hijo, tú y yo vamos a pasar cosas en la vida en las que no tenemos control. Pero Dios nos ha dado poder para lo que no tenemos control, orar y ver su mano de poder. Bueno, veamos el tercer punto. Incluye lo permisivo y en lo prohibido. Tenemos que instruir en lo permisivo y en lo prohibido. Amén. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos qué es lo correcto, qué es lo que Dios llama bueno y qué es lo que lo llama malo. También tenemos que instruirle en lo que es justo y lo que es injusto, en lo que es profano y lo que es santo. Verso 4 dice, el cuarto punto, nos hace consciente del estado de la ofensa que nos separa de Dios. La próxima vez que tengas el impulso de gritarle a tu hijo, hazle preguntas. ¿Por qué lo hiciste? ¿Con quién te estás juntando? Llega a la raíz del asunto. ¿Por qué te juntas con él? Es que si tiene tiempo para mí, papá, y tú no. Ok, entonces ya tiene la solución para corregirlo. Es que papá, ¿por qué haces drogas, hijo? ¿O por qué fumas cigarro? Es que quiero experimentar la vida. Y empieza uno, ¿verdad?, a ser consciente de que esas cosas no son buenas para los hijos. Y el quinto punto es reconciliar la ofensa del hijo para restablecer la comunión familiar. Yo fui trabajador social en los Estados Unidos para el Departamento de Protección a Niños y me tocaba recoger niños para llevarlos a que tuvieran un tiempo de consulta parental donde podían los padres estar con ellos y aprendí mucho de ser un trabajador social. Aprendí de que a veces los padres, la mayoría de las razones por qué le quitaban los hijos a los padres es porque tenían adicción a alguna sustancia o porque no podían controlar sus sentimientos y emociones y terminaban golpeando a la persona que decían que amaban, o lo que se llama violencia doméstica, ¿verdad? Y a veces nosotros, como venimos de familias disfuncionales, no aprendimos que una cosa importante que tenemos que hacer con nuestros hijos es buscar cómo podemos reconciliar antes que el problema sea demasiado grande y no lo puedas cambiar. Imagínese usted lo siguiente. Le mencioné de Esaú. La Biblia dice que él se casó a los 40 años, ¿sí? Entonces, él vivió con Isaac y él vivió con Rebeca por 40 años. Ellos fueron negligentes en la educación con Esaú. Y al ser negligentes, hubo un tiempo que a la edad de 40 años ya no pudieron influir sobre él. ¿A qué voy? Este último principio funciona más como una enseñanza de vida cuando están chicos.
Porque podría usted decir, pastor, yo tengo un hijo de 15 a 16 años y quiero aplicar esto. Puede que sí. Llegue que a los 25 o 30 años, puede que sí. Llegue que a los 40 años, casi imposible que no. ¿Qué lo estoy diciendo con eso? Creo que este principio es algo muy importante que nosotros lo practiquemos en la vida de nuestros hijos, porque esto va a moldear cómo ellos van a confrontar el conflicto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la disciplina equilibrada y amorosa restituye y mantiene la unión familiar. Vea el último lámina donde está la familia. Y por un momento, fíjese en la lámina de la familia que está ahí, ya la pusieron, gloria al Señor. Fíjese en esa lámina, como todos están sonriendo. Quiero decirle que usted también puede tener una vida abundante en el Señor si aprendemos como nuestro Padre que está en el cielo educó a Adán y a Eva. Ahora usted diría, pero pues ellos pecaron, ellos cayeron. Si Dios, siendo perfecto, no pudo, tuvo ese efecto en ellos, no es que haya sido la culpa de Dios. Pero te aseguro algo, si tú tienes un problema en tu casa y practicamos estos principios con nuestros hijos cuando sean niños, cuando sean viejos, ellos no se apartarán de Dios. Se puede poner de pie.